se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las sesiones. Bueno, ya lo habíamos anunciado, estamos ahora sí con el politólogo Aurelio Argañarás, con su columna de los sábados, hoy titulada La clase obrera y las próximas elecciones. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal Marina? Bien. Bueno, interesante tema para hoy. Sí, es un tema que tiene una gran importancia, sí, intrínseca, pero que además he elegido para la columna de hoy, sí, porque el día 1 de julio, Iniciativa Política tiene previsto, llevar adelante un conversatorio, sí, en el que van a actuar como expositores 5 dirigentes o militantes sindicales. Bien, muy bien. Bueno, sí. En su momento yo te voy a hacer llegar la invitación, quizás se pueda difundir en Altagracia, digamos, para, sí, seguro que para sí. Conocimiento de los oyentes de la radio, que por supuesto pueden llegar a estar interesados en este programa sí, tan interesante, donde además hay tres de los 5 participantes son dirigentes o militantes sindicales de Córdoba. Bien, Aurelio, también para sumar, aquellos que estén interesados en iniciativa política, ¿cómo están en las redes? Porque de pronto a alguien puede interesarle pasar por allí y ver la actividad. Se puede. Bueno, sí, nosotros tenemos un portal, sí, y una página de Facebook. La página de Facebook se llama Portal de Iniciativa Política, y el sí, portal es una página web donde sí, se publican muy frecuentemente notas, artículos y bien, trabajos de distinto tipo. sí, Ya lleva casi 6 años la existencia del portal, y debe haber publicado, no sé, 400 notas. así es. Entonces, bueno, no tengo en este momento cómo sí, darles un link preciso, bueno, a los oyentes, pero si buscan en Google lo van a encontrar. Portal de Iniciativa Política. Bien, ahí estamos. Lo van a encontrar. Ahí estamos. Bien, bueno, sí, yo no me voy a referir, justamente porque estoy anunciando este conversatorio, a lo que yo considero que son las razones coyunturales para que el movimiento obrero, los militantes obreros, los militantes sindicales, se propongan intervenir en estas elecciones y contribuir al triunfo del campo popular. Lo único que voy a decir en ese punto es que con Macri se perdieron 400.000 empleos formales. 400.000. 400.000 empleos formales. O sea, Macri forma parte de uno de los desastres vividos en las últimas décadas por la estructura productiva del país, particularmente por su producción industrial, y en las cuales ha sido diezmada la clase trabajadora, como en un periodo muy breve de tiempo. Además son 4 años. Los otros 2 procesos en los cuales fue diezmada también la clase trabajadora son el proceso militar, con la política de Martínez de Oz, que fue altamente destructiva para todo el tejido industrial del país, y en el proceso del menemismo. También, sí. En el proceso del menemismo, uno de los aspectos destacados fue la destrucción del sistema ferroviario, que dejó sin trabajo a centenares de miles de trabajadores ferroviarios. Sí. Algo así como ramal que para, ramal que cierra, algo así era la frase. Y claro, y lo que falta decir, ramal que cierra y sus trabajadores se van a la calle. A la calle, así fue. A la ruina, esa fue sí, la consecuencia directa. Entonces, bueno, pero sí quiero
referirme a lo que me parece que son las razones históricas, para reclamar y festejar, en el caso de que ocurra, una participación lo más activa que sea posible de los dirigentes y militantes obreros y sindicales en el próximo proceso electoral. Digamos, remontando una situación que desde ese punto de vista viene verificándose en las últimas décadas con perjuicio para los trabajadores y para el país. En las últimas décadas hemos visto un desplazamiento de lo que el peronismo histórico llamaba la columna vertebral de la participación del movimiento sindical en la conducción del peronismo. Hemos visto eso y conjugándose con esa situación, hemos visto que se le quitó a los sindicatos, al movimiento obrero, lo que se conoce, quizá los jóvenes ni siquiera tengan idea de eso, pero históricamente se conoció como el tercio. El tercio era un porcentaje de las candidaturas que el peronismo presentaba en todas las elecciones, que por una especie de convención establecida en algún momento por el general Perón, debía incorporar candidatos designados por el movimiento obrero en la proporción de un tercio. Un tercio debía ir al movimiento obrero, un tercio a lo que el peronismo llamaba la rama política, que hoy es la que ocupa toda la escena a la hora de definir la orientación que adopta el peronismo, y el otro tercio, digamos, estaba compartido por la rama femenina y la juventud. Eso desapareció, y desapareció independientemente de cómo uno pueda juzgar el sistema mismo, pero los hechos muestran que desapareció como algo que no acentuaba las mejores, sino las tendencias más conservadoras, más quietistas, más propensas a conciliar con el orden oligárquico establecido y a limitarse a realizar una especie de administración del orden establecido, del orden imperialista oligárquico que gobierna estructuralmente al país, con perjuicio de lo que significa o significaría una política de liberación nacional y de defensa de las grandes mayorías. Eso por un lado. Por otro lado, si lo vemos desde otro ángulo, pero en realidad para nada más que para tener una mirada prismática de los procesos, sí. Para cualquiera está claro que los momentos estelares del movimiento nacional, los momentos en los cuales uno puede encontrar un giro histórico positivo, fueron protagonizados por la clase trabajadora argentina. Basta recordar el momento fundacional del peronismo, que es el 17 de octubre de 1945, obviamente protagonizado por la clase trabajadora y la militancia sindical. Basta recordar el otro gran acontecimiento que abarca, junto con el 17 de octubre, un momento culminante de la historia nacional, que es el Cordobazo,
donde también, habiendo incorporado al estudiantado cordobés y a sectores muy amplios de la población que no eran únicamente obreros, es evidente que el rol protagónico fundamental del cordobazo fue fue definido por la clase trabajadora y el movimiento sindical. Bueno, basta recordar que fueron sus figuras las que sobresalieron en el cordobazo, y que el gobierno militar, duramente golpeado en su pretensión de eternizarse por el cordobazo, mandó presos al sur media docena de dirigentes sindicales. Eso por un lado. Por otro, creo que debería ser muy claro que el sector estructuralmente más vinculado al interés nacional, el sector social, cuya suerte está más íntimamente ligado a cómo le va al país, son y han sido siempre los trabajadores, así como son las primeras víctimas de los procesos de degradación económica que hemos nombrado al recordar el proceso y recordar el menemismo. Así también son, desde el punto de vista estructural, más allá de cómo los trabajadores lo perciban conscientemente, son el sector que más depende de cómo le va al país, de cómo le va particularmente a su sistema productivo, y más especialmente a la producción industrial, y a los grados de autonomía que el país logra alcanzar. Y hablo de los grados de autonomía porque no podemos dejar de lado el hecho de que el capital extranjero invertido en el país sustrae riqueza nacional y la remite como utilidades a sus países de orígenes, con lo cual es una riqueza que se evade del sistema económico nacional y en consecuencia deja de aceitar y alimentar nuestra vida económica interna para pasar a cumplir esa tarea en los países metropolitanos, donde no solamente con eso se aseguran extraordinarias ganancias a sus empresas multinacionales, sino que incluso se permite a los empresarios de los países centrales que le puedan otorgar a sus propios trabajadores condiciones salariales y de estándar de vida completamente alejados de los que pueden gozar los trabajadores de los países periféricos, coloniales y semicoloniales como el nuestro. Entonces, todo eso debe ser potenciado con una actividad consciente de parte del movimiento obrero y de los militantes obreros para en beneficio propio, en defensa propia, podríamos incluso decir, y en beneficio del conjunto del país. Nuestros trabajadores son el sector social que en mejores condiciones está para poder articular sus intereses con los intereses del conjunto de las mayorías, y cuando hablo de mayorías estoy pensando en los sectores no obreros de esas grandes mayorías, como son el mundo de las pequeñas comercios y pequeñas empresas industriales, de los pequeños productores agrarios, del mundo de una buena parte de los profesionales liberales, de los técnicos y científicos y tecnólogos que el país tiene. En ese sistema
digo para cerrar, Sí. el peronismo reservó a la clase trabajadora un lugar que fue denominado el de constituirse en la columna vertebral. En algún momento, alguna vez, Hugo Moyano, y esto fue una de las razones de su conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner, planteó que eso debía ser sustituido por otra fórmula para que los trabajadores no fuesen solamente la columna vertebral, sino también el cerebro conductor de todas las fuerzas patrióticas del país. Hugo Moyano nunca desarrolló esa idea como corresponde, pero todo lo que vengo diciendo, lleva a la conclusión de que para que eso ocurra en beneficio de la causa nacional, es necesario que la clase trabajadora pueda ofrecerle al conjunto de las mayorías nacionales un programa de liberación nacional que beneficie, que satisfaga en conjunto las demandas nacionales y en consecuencia pueda permitir que se articule un frente de clases, sectores y fuerzas institucionales que los respalden. Claro. Bueno, gracias, Aurelio. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría.